Buenos días hermanos, un nuevo domingo que nos volvemos a encontrar como lo venimos haciendo cada primer día de la semana. Y antes de compartir una meditación, los invito a que podamos escuchar el himno 290 de nuestro himnario. Muy bien hermanos, y luego de haber escuchado este himno, los invito a que podamos compartir una lectura en el libro del profeta Isaías, capítulo 53. Vamos a leer todo el capítulo, son 12 versículos, y empezamos desde el primero. Dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Muy bien. Aquí en estos versículos que acabamos de leer, vemos cómo el profeta anunciaba claramente el sacrificio de nuestro
Señor Jesucristo. Ya estaba anunciando que el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, vendría a la tierra y se daría en sacrificio por el pecado de nosotros. Que ahora en unos minutos vamos a hacer memoria de ello, participando del pan y de la copa. Ahora quiero que tengamos a bien ver algunas características de esto que vimos para poder recordarlo mejor. Si bien el capítulo es muy importante y habría que hacer un estudio entero, esto que es para recordar la cena del Señor, yo tengo seleccionado algunas cosas que quiero que veamos primeramente. Y lo dividí en tres partes. En las características que tendría el Señor Jesús, que en esta profecía Isaías anuncia que tendría el Señor y que, como sabemos, fue cumplida por Jesucristo. Y algunas características que la dice, no muy detallada el profeta, dice que fue despreciado y desechado por los hombres, que a su vez fue quebrantado y menospreciado, y además fue herido y molido. Es muy interesante porque muchos autores dicen que estas dos palabras en el original se refiere a una muerte de las peores que una persona puede soportar, puede tener. Es profundamente dolorosa. El término, sobre todo molido, hace una expresión en el original de que fue una muerte como de las peores que uno puede sufrir. El sufrimiento es prácticamente inhumano. Y después, otro de los puntos es cómo fue su sacrificio, que narra aquí el profeta. Dice que él fue angustiado y afligido, y que además no abrió su boca, y lo compara con dos animales, como cordero llevado al matadero y como oveja delante de los trasquiladores. Y también después quiero que esto lo comparemos con nosotros, cómo era nuestra vida previamente a aceptar a nuestro Señor como nuestro Salvador y como el camino hacia el perdón de Dios. Dice el profeta, y es claramente cómo era nuestra vida, que estábamos descarriados como ovejas y que nos apartamos de nuestro camino. Y que, como vimos, el Señor Jesucristo fue quien nos trajo de ese mal camino. Y ahora quiero que leamos en el capítulo 1 de la primera carta de Pedro y que tracemos una comparación. Miren lo que dice Pedro, esto ya fue claramente posterior. El capítulo de Isaías era la profecía sobre el Señor Jesucristo muchos años antes, y esto es uno de los apóstoles escribiendo posteriormente. Dice así, el primer capítulo de 1 Pedro, versículos 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Claramente aquí el apóstol Pedro está definiendo que ese sacrificio, que esas profecías que hizo Isaías en ese capítulo, y que hay muchas más referentes a Jesucristo, está reconociendo que Cristo es a quien se refería esos profetas. Y después vamos a leer también en el próximo capítulo de ese libro, el capítulo 2 de 1 Pedro, los últimos versículos 24 y 25, refiriéndose a Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Muy bien, acá podemos trazar un paralelo, ¿no?, con lo que se habla con lo que nos narra Isaías en su profecía. Nos dice que la herida de nuestro Salvador
por su herida fuimos sanados, mientras que Isaías utilizó que por sus llagas, las llagas que le iba a provocar la muerte, la crucifixión al Señor, íbamos a ser lavados de nuestros pecados. Y este sacrificio que estamos viendo es lo que vamos a recordar ahora como cada domingo, en donde vamos a recordar ese sufrimiento, como dijimos, molido, casi inhumano, que hizo nuestro Señor, que nunca había salido mentir, engaño de su boca, nunca había quebrantado la ley humana, ni la ley humana y mucho menos la ley de Dios. Pero sin embargo, el hecho de que hayamos sido corrompidos, de que nos hayamos descarriado del camino, hizo que Él pague una muerte injusta. Y para terminar, quiero que nos comparemos con el etíope nombrado en Hechos capítulo 8. No lo vamos a leer, pero si vemos la historia del eunuco etíope, nos dice que estaba leyendo justamente Isaías capítulo 53 y que estaba por ahí Felipe, uno de los discípulos del Señor, y que le pregunta si entendía lo que estaba leyendo. Y resumidamente después Felipe le explica y le predica el Evangelio. Y el etíope ahí mismo en el camino, luego de escuchar el Evangelio, se convierte y decide paran del camino en el que estaban recorriendo, y es bautizado el etíope. Y eso fue lo que hicimos nosotros. Creímos en el Evangelio y luego fuimos bautizados. Y ahora luego de ser bautizados, vamos a hacer el recordatorio que hacemos cada primer día de la semana. Así que mi deseo es que podamos todos, no solo hoy mismo, sino que cada día podamos ser conscientes y vivir dignamente y vivir como Cristo. Y ahora vamos a tener una oración y ya podremos participar cada uno desde nuestros hogares del pan y de la copa, haciendo memoria del sacrificio del Señor. Padre Celestial, te agradecemos por un nuevo domingo que nos podemos encontrar de esta manera virtual, cada uno desde nuestros hogares. Te agradecemos por esta oportunidad. Y ahora te pedimos que bendigas al pan y la copa que vamos a participar cada uno de nosotros allí en nuestros hogares. Te pedimos que bendigas a cada uno de nosotros, que podamos en nuestra vida, no solo haciendo este recordatorio sobre la muerte de tu Hijo, sino que podamos vivir como Él lo hizo, como Él se entregó como Cordero, como escribieron los profetas y los apóstoles, vivir como Él lo hizo, sujetado a tu voluntad. Te agradecemos por todo, que nos bendigas, en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Buenos días, hermanos. Una vez más hemos tenido la oportunidad de estar juntos, participando cada uno en nuestros hogares de la reunión de recordación, de memoria de la obra del Señor Jesús en la cruz. Damos gracias a Dios porque a pesar, como decimos siempre cada domingo, de estas dificultades que estamos pasando en el mundo, tenemos este medio que hemos ido perfeccionando cada vez sale mejor y con el cual podemos estar juntos aún en la distancia. Agradecemos a Dios porque nos permite o nos dio estos medios tan importantes hoy día que se han vuelto imprescindibles, tanto el medio digital, el medio técnico, como la tarea de los hermanos que están ocupados en esto, como nuestro Matías, que se ha convertido en el hombre imprescindible en la iglesia para que podamos tener las reuniones. Que el Señor le bendiga y le prospere en su vida. Sabemos que esto le lleva su tiempo, hacer todas las semanas la tarea de ensamblar todas las partes de la reunión. Damos los anuncios para esta semana. El día miércoles tenemos la última reunión de la serie de los milagros del Señor Jesús. En esta oportunidad nos toca el milagro de la hija de Jairo, cuando este funcionario de Israel va a ver al Señor Jesús diciéndole que vaya a ver a su hija que estaba muriendo. El mensaje está a cargo de nuestro hermano Iván Nasta, de la iglesia en calle Libertad, allí en Lanús, muy cerca de nuestra iglesia. Él tiene a su cargo entonces el mensaje sobre este tema. Le agradecemos a él por haber aceptado estar con nosotros y son voces nuevas que se van incorporando como oradores de estudioso para que enseñar a los hermanos. El día domingo tenemos la reunión de la Cena del Señor a las 11 de la mañana, como hoy, y luego la reunión general con la parte musical y todo lo que hacemos cada domingo y que tanto nos beneficia y que tanto nos hace sentir bien. Vamos a terminar con oración en esta mañana para dar parte a la segunda sección de nuestra reunión, y luego de la oración, como hacemos cada domingo que me toca, cantamos la doxología, el 386, acompañando al coro polifónico. Así que luego de la cena, luego de la oración, cantamos el 386 y luego entonces se continúan los jóvenes con los encargados de la reunión de este día domingo. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias porque nos has permitido participar todos juntos de estos símbolos que nos ayudaron a recordar, a hacer memoria de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Ponemos en tus manos cada hogar aquí representado, Señor, de la congregación, para que tu presencia, Padre, esté en cada hogar, seas el huésped invisible que llene, Señor, los hogares y acompañe a cada uno de acuerdo a su necesidad. Quédate con nosotros ahora, acompáñanos, bendice la próxima reunión, Señor, y que podamos escuchar y crecer tu palabra y crecer en el conocimiento tuyo. Nos quedamos en tus manos, Padre, dándote las gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Buenos días, hermano. Luego de haber finalizado la cena del Señor, ahora nos preparamos para que, en primer lugar, vamos a escuchar la parte de la alabanza que hoy estará a cargo de nuestro hermano Manuel, quien compartirá con nosotros lo que el Señor haya puesto en su corazón, para posteriormente escuchar el mensaje de la palabra de Dios, que hoy tenemos una visita especial de nuestro hermano en la Andrés Seitunlián de la provincia de Córdoba. Antes de finalizar, dar por terminada la reunión, vamos a compartir los anuncios. Ahora oramos y le dejamos lugar a nuestros hermanos. Querido Padre, gracias porque nos permites disfrutar de este hermoso momento a pesar de las circunstancias, que nos puedas acompañar. Abre nuestros corazones para que tu palabra sea siempre de inspiración en nuestras vidas y sobre todo y fundamentalmente para compartir el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Gracias por todo, Padre, ponemos todo en tus manos, agradecidos siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adelante, hermanos. Hola, los saludo, Iglesia de Caraza, que Dios los bendiga a todos. Vamos a compartir un tiempo de adoración a Dios, vamos a levantar el nombre de Jesús, vamos a unirnos todos en adoración a Dios. Los invito a que cantemos juntos esta canción. Oh, cuán grande eres, Señor. Cuán grande es Dios, cantemos que grande es Dios, vamos a ver qué grande es nuestro Dios. Cuán grande es Dios, cantemos que grande es Dios, vamos a ver qué grande es nuestro Dios. Nombre altísimo, digno de adoración, mi alma dirá qué grande es Dios. Nombre altísimo, digno de adoración, mi alma dirá qué grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande
es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Tu gracia me basta, tu nombre me llena, tu sangre me limpia y en tu presencia hay vida, no hay nadie como tú, nada se compara a ti, Jesús. Tú me abrazas con tu amor y me llenas de tu paz, Jesús. Y yo te amo, yo te amo, te amo, yo te amo, solo a ti, Señor. Tu gracia me basta, tu nombre me llena, tu sangre me limpia y en tu presencia hay vida, no hay nadie como tú, nada se compara a ti, Jesús. Tú me abrazas con tu amor y me llenas de tu paz, Jesús. Oh, oh, y yo te amo, y yo te amo, yo te amo, solo a ti, Señor. Y yo te amo, yo te amo, yo te amo, solo a ti, Señor. Solo a ti, Señor. Solo a ti, Señor. Solo a ti, Señor. No hay nadie como tú, nada se compara a ti, Jesús. Tú me abrazas con tu amor y me llenas de tu paz, Jesús.
En todo tiempo, tu paz en todo tiempo, aún en dificultad, tu gracia me alcanza, aún en dificultad, tu paz en mí está, aún en dificultad, aún en tiempos duros, sigues fiel a tu promesa, tú nunca me dejas, tú nunca me dejas, tú nunca me dejas, Jesús, tú nunca me dejas, tú sigues en control, tú siempre estás en control. Por eso te amo, te adoro y te canto, Jesús. Por eso declaro que te amo por siempre, Jesús. Y yo te amo, te amo, yo te amo, te amo, yo te amo, solo a ti, Señor. Hola, ¿qué tal, querida familia, querida congregación? Mi nombre es Andrés Eitunlian y es un gusto grande poder tener este tiempo de reflexión en la palabra de Dios. Deseo de todo corazón que Dios esté bendiciendo tu vida, tu familia y, por supuesto, la iglesia en general. Hoy te voy a invitar a que hagamos una endoscopía espiritual, que metamos una camarita y veamos cómo está nuestro corazón, cómo está nuestro interior, cómo está nuestro andar cristiano, cómo anda nuestra vida, nuestra familia. La palabra andar en español tiene básicamente dos acepciones. Andar significa desplazarse. Puedo decir yo ando en bicicleta, ando caminando, ando trotando. Pero andar también significa conducta, práctica, vida. En el griego original en que la Biblia fue escrito, la palabra andar, como aparece allí en el Nuevo Testamento, también tiene básicamente esos dos significados. Por ejemplo, en Mateo 4 dice que Jesús andaba allí en la orilla del mar de Galilea. Jesús se desplazaba cerca del mar. Pero también la palabra andar, al igual que en español, significa conducta, práctica, vida. El apóstol Pablo, cuando escribe la epístola a la iglesia en Éfeso, en 7 versículos utiliza la palabra andar, y yo quiero que hagamos un examen de nuestro andar, haciendo un vuelo rasante, rápido, fugaz, por la epístola de Efesios. Yo te invito a que me acompañes en la lectura, abras tu Biblia allí en Efesios, y vamos a ver estos 7 versículos en donde aparece la palabra andar, para poder de esta forma hacer un examen personal, íntimo, de cómo está nuestro andar
cristiano. La primera vez que en la Biblia, o mejor dicho en Efesios, aparece esta palabra andar, es allí en el capítulo 2 de Efesios, capítulo 2, versículo 1 y 2. Yo lo organicé a modo de acróstico con las 7 primeras letras del abecedario para que sea fácil de recordar. Y vamos a hablar de estos 7 tipos de andar que menciona Efesios. Vamos de lleno entonces, sin perder mucho tiempo, a la primera vez, como decíamos, que el apóstol Pablo utiliza la palabra andar allí en Efesios capítulo 2, verso 1 y 2. Dice, y Él, Dios, les dio vida a ustedes o a vosotros, cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis. Y ahí está la primera vez. En los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Pablo aquí está hablando de un andar antiguo, de un andar antes de Cristo que tenían estos creyentes de Éfeso. Y al igual que estos creyentes de Éfeso, usted y yo teníamos un andar antiguo. Y fíjate de qué se trataba este andar, delitos y pecados. Cada uno de nosotros, antes de pasar por la cruz del Señor Jesús, teníamos antecedentes, teníamos una mochila de culpas, de errores, de fracasos, de delitos, de pecados que cometíamos en contra de este Dios Santo que hoy abrazamos y que nos ha adoptado como sus propios hijos. Y Pablo dice, nunca pierdan de vista ese andar que tenían antes de pasar por la cruz del Señor Jesús. Cuando miramos nuestro andar antiguo no es para enorgullecernos ni para mofarnos de lo que era nuestra vida antes de Cristo, sino para tener gratitud. De tanto en tanto necesitamos ir a nuestros orígenes y ver de dónde nos ha rescatado el Señor, porque eso llena nuestro corazón, inflama nuestro corazón con gratitud. Hay una escena allí en 2 de Samuel capítulo 6, no hace falta que usted lo busque, donde David lleva el arca a Jerusalén. Usted recuerda que David ya había fracasado en el intento y por segunda vez lo intenta y logra llevar el arca a Jerusalén, y David venía contento y venía danzando y venía feliz. Pero de algún lugar su esposa Mical, la hija del rey Saúl, vio esa escena donde David bailaba y no le gustó, sintió celos en su corazón. Y cuando David llega al aposento, a la pieza, después de haber, como decíamos, trasladado el arca, Mical le dice, qué bonito, qué lindo, el rey de Israel bailando delante de las criadas del pueblo. Le brotó una escena de celos, ¿no? Una escena como en todo matrimonio a veces tenemos que atravesar, o atravesamos, o vivimos. Entonces es muy interesante porque David dice, no, yo no estaba bailando delante del pueblo, yo estaba bailando delante de Dios, porque Dios me eligió a mí, dice David, me eligió a mí en lugar de tu padre, a mi familia en lugar de tu familia, para que yo sea el rey de Israel. Y podríamos decir que David le cerró la boca a Mical, ¿no? Eso pasa en 2 de Samuel capítulo 6. Un capítulo más tarde, 2 de Samuel 7, Dios le dice a Natán, anda a hablarlo a David y recordale a David que yo lo saqué de detrás del redil, detrás de las ovejas, para que sea el príncipe sobre mi pueblo. Es como que David... Bueno, no lo dice la Biblia, pero David necesitaba recordar cuáles eran sus orígenes. David necesitaba recordar que él tenía olor a oveja, que él tenía olor a redil. Y Dios le marca esto a David. Y nosotros tenemos que volver nuestra mirada de tanto en tanto y recordar cómo era nuestro andar antiguo para ver de dónde nos ha sacado el Señor y agradecerle a Él con todo el corazón. Pero vamos al segundo punto, el segundo versículo en el que en el libro de Efesios aparece esta palabra andar. Y es un versículo recontra conocido que seguramente tenemos todos en la mente. Dice Efesios 2:10, algunos versículos más abajo de lo que leímos en el punto anterior. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y este es un versículo que contrasta rotundamente con este andar antiguo. Si el andar antiguo era un andar en delitos y pecados, aquí podemos ponerle en la B larga un andar bueno.
Mi querido Dios ha preparado buenas obras, un buen andar para que nosotros andemos en esas buenas obras. Esto lo sabemos, pero lo recordamos. Antes que tú puedas hacer cualquier buena obra para Dios, Dios tiene que hacer su buena obra en tu vida, la salvación. La Biblia enseña claramente que las buenas obras no salvan a nadie. Si vos intentás acercarte a Dios teniendo una buena moral, una buena religión, querido, eso no alcanza. La distancia entre Dios y nosotros es tan grande que nuestras buenas obras no alcanzan, se quedan cortas. Por eso tenemos que pasar por la cruz de Cristo. Y a partir de ahí ya sí Dios prepara buenas obras que son el resultado de la salvación que Dios ejerce y que Dios actúa en nuestras vidas. Cuenta la historia que un día Miguel Ángel estaba a punto de esculpir un caballo y él tenía allí un pedazo de roca blanca y yo no sé si usted alguna vez ha visto por internet las imágenes, las obras de arte de este artista, son tremendas, ¿no? Parece que tienen vida, se ven los músculos, las venas, es impresionante. Y estaba un ayudante de Miguel Ángel y este ayudante lo miraba atónito cómo trabajaba el genio y le pregunta el ayudante a Miguel Ángel, ¿cómo hace usted para transformar una roca en un caballo? Y Miguel Ángel dice, bueno, es muy sencillo, yo lo único que tengo que hacer es quitarle a la roca todo lo que no se parece a un caballo. Es la genialidad de este hombre, ¿no? Quitarle a la roca lo que no se parece a un caballo. Querido, cuando Dios nos salva, nosotros somos como una roca en bruto. Y algunos estábamos más en brutos que otros, ¿no? Pero eso éramos, una piedra en bruto. Y a partir de la salvación Dios va cincelando en nuestra vida la imagen de Cristo. Y Dios va sacando de nuestra vida todo lo que no se parece a Cristo. Esto es el proceso de santificación. Así que las buenas obras es eso. Cristo reflejado en nuestras vidas. Deja que el maestro de los maestros, el artesano de los artesanos, moldee y cincele tu vida para que se vea Cristo reflejado en tu propia vida. Pablo dice, hay un andar antiguo que hay que recordar de tanto en tanto. Hay un andar bueno que es Cristo en mi vida. Pero vamos a la C. Y nos movemos a Efesios capítulo 4, verso 1. Yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden, ahí está la tercera vez, que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Un andar coherente, le pusimos aquí. Un andar antiguo, un andar bueno, un andar coherente. Esta frase, que anden como es digno, hace referencia a una balanza equilibrada. Ya no usamos más estas balanzas, hoy tenemos balanzas digitales mucho más fáciles, ¿no? Pero en la antigüedad, en uno de los platos se ponían pesas donde uno conocía el valor del peso y en el otro plato se ponía el objeto para pesar. Y la balanza tenía que quedar equilibrada. Y Pablo dice, ustedes, su vida tiene que ser una balanza equilibrada. ¿Y qué tiene que ser el equilibrio? Y bueno, por un lado todo lo que ustedes conocen, toda la teoría, toda la doctrina, que es importantísimo, es fundamental, todos nuestros conceptos, pero por otro lado nuestro andar, nuestro cristianismo. Hermano, nuestra vida cristiana tiene que estar equilibrada. Yo no puedo decir que soy cristiano y vivir una vida incoherente, porque esto es contradicción. Pablo dice, tu vida tiene que ser coherente con lo que profesás, con lo que cantás, con lo que predicás. Tu vida, tu andar, tu estilo de vida tiene que reflejar lo que vos creés en tu corazón o lo que vos profesás con tu boca. Cuenta la historia que ante el gran conquistador Alejandro Magno, un día los generales del ejército propio llevan a un soldado de sus propias filas y lo presentan ante Alejandro Magno y le dicen, Señor, venimos a traer a este soldado para que usted lo mande a ejecutar, lo mande a matar, porque este soldado es un cobarde, es un pusilánime, no merece formar parte de nuestras filas. Entonces Alejandro Magno se acerca a este soldado que estaba temblando y le dice, soldado, ¿cuál es su nombre? Y el soldado levanta la cabeza y dice, Señor, mi nombre es Alejandro, yo me llamo como usted. Y Alejandro dice, mire, yo no lo voy a mandar a matar, pero usted tiene dos opciones, o cambia de nombre o cambia de actitud.
Usted no puede llamarse Alejandro y ser un cobarde. O cambia de nombre o cambia de actitud. Hermano, nosotros somos cristianos. Y a veces esta frase hace eco en mi corazón. Cuando fallo, cuando peco, cuando tropiezo, o cambio de nombre o cambio de actitud. Tengo que cambiar mi actitud para que mi cristianismo sea coherente, ¿sí? Un equilibrio entre lo que creo, lo que predico, lo que canto, pero también lo que vivo. Tiene que haber un equilibrio allí. Vamos a la cuarta palabra, no me quiero detener. Efesios 4:17, seguimos en el capítulo 4. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis. Ahí vuelve a aparecer la palabra. Y en este versículo está 2 veces. Mire, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Un andar diferente. Pablo dice, ustedes ya no pueden vivir en la vanidad de su mente, tienen una mente renovada. Dios ha puesto en ustedes la mente de Cristo. Tienen que andar diferente. Y este concepto de diferente es el concepto de santidad. Diferente es apartado, es distinto, es santo. Y hermano, esto tiene que ser nuestro andar, un andar diferente. No porque seamos exclusivistas, no porque querramos echarle en cara al mundo que somos distintos, no. Porque se tiene que notar en nosotros una nueva vida, una novedad de vida. Me gusta esta frase, mire, el problema no es que haya inconversos infiltrados en las iglesias, el problema es cuando hay creyentes infiltrados en el mundo. Mire, inconversos en las iglesias siempre hubieron. Personas que vienen a la iglesia y cantan nuestras canciones, oran nuestras oraciones, participan de nuestras reuniones, comen de nuestros refrigerios, van a nuestros picnics, están en nuestros campamentos. Siempre hubieron inconversos en la iglesia. Y tienen que haber inconversos en las iglesias. Si no, ¿a quién le vamos a predicar? Tienen que estar. El problema no son los inconversos en la iglesia. El problema es cuando los creyentes estamos infiltrados en el mundo y cuando no mostramos un andar diferente. El problema es cuando un creyente vive al estilo del mundo, viste como el mundo, mira las series del mundo, canta las canciones del mundo y su estilo de vida no muestra la diferencia. Yo no digo que tenemos que vivir dentro de un termo o de una burbuja, pero el mundo tiene que notar que en nosotros hay un andar diferente. Para no ser del montón necesitas un mentor. Para no ser del montón necesitas un mentor. Esta frase sale del coaching, del liderazgo que está tan de moda ahora, ¿no? Pero la puse porque tiene cierta significancia para nosotros que somos cristianos. Esta frase dice, para diferenciarte de la masa, de la multitud, tenés que seguir a un buen líder. Y hermano, usted y yo que hemos creído en Cristo, tenemos el mejor líder. Pedro dice que nuestro Señor nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Así que cuanto más nos parecemos a nuestro gran líder, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, más nos diferenciamos del montón, de la multitud que está yendo a una eternidad sin Cristo. Pablo dice, hay un andar antiguo que hay que recordar. Hay un andar bueno, que son las buenas obras. Es Cristo reflejado en mi vida. Deja que el Maestro te cincele y vaya sacando de tu corazón las cosas que no se parecen a Cristo. En tercer lugar, hay un andar coherente, una balanza equilibrada. Hay un andar diferente. Tenemos que ser distintos para que el mundo se sienta atraído por esa diferencia que note en nuestras vidas. Vamos al quinto, Efesios 5:2. Y andad, es la misma palabra exactamente en el original. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Quinto punto, un andar entregado. Un andar entregado. Si viéramos el contexto de que viene hablando acá Pablo, está hablando de la unidad. Todo el capítulo 4 de Efesios es el gran capítulo de la unidad. Hay 2 capítulos de la Biblia donde está allí escondida la doctrina de la unidad principalmente. Una es Juan 17 y el otro capítulo es Efesios 4. Y lo que está haciendo Pablo acá está cerrando el concepto de la unidad
Por eso empieza con un conector y el versículo anterior también une los dos capítulos. Y Pablo dice, en concreto, si ustedes quieren vivir en unidad, tienen que andar entregados, ¿sí? Andad en amor como Cristo se entregó. Me gusta mucho la definición del diccionario Strong de entregar aquí, es ceder, cedió, como Cristo cedió. ¿Y en qué ámbito de nuestra vida podemos aplicar esto de un andar entregado? Bueno, básicamente en estos tres ámbitos. Mire, matrimonio, familia e iglesia. ¿Usted quiere unidad en el matrimonio? Hay que ceder, hay que vivir entregado. Un buen matrimonio está formado por dos personas que viven cediendo, siempre buscando el beneficio del otro. Un andar entregado. Una familia que funciona es una familia donde hay unidad, donde hay ceder, donde hay entrega. Y bueno, ni hablar en la iglesia, ¿no? Si queremos una iglesia que crezca, que no tenga chisporroteo, que no andemos agarrándonos de los pelos, tiene que ser una iglesia donde haya entrega, donde cedamos, donde pongamos el beneficio del hermano por encima del beneficio personal. Si no, caemos en el egoísmo, que es el estilo de vida que hay en este mundo que nos rodea. Entrega. Poner al otro en primer lugar. Entonces, un andar antiguo, un andar bueno, un andar coherente, que es una balanza equilibrada, un andar diferente, se tiene que notar nuestra vida distinta al mundo, un andar entregado. Vamos rápido a los últimos dos. Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad, sexta vez que aparece aquí, sexto versículo. Andad como hijos de luz. Yo le puse acá con la F faro. Bueno, hoy no se usan los faros, ¿no? Tenemos GPS, hay radares. Pero en la antigüedad el faro le mostraba al navegante, al barco, por dónde tenía que ir. Me gusta mucho esto, porque en otro tiempo erais tinieblas, dice Pablo. No dice andaban en tinieblas. Dice, eran tinieblas. Pablo les está diciendo, ustedes antes de Cristo eran una fuente de oscuridad. Pero ahora sois luz. No dice andan en la luz como usa Juan. Pablo dice, ustedes son luz. O sea, ahora son una fuente de luz. Hermano, el mundo tiene que ver nuestra vida y tenemos que ser un faro, tenemos que ser un punto de referencia. Y este versículo está ligado totalmente a nuestro testimonio. ¿Se da cuenta? Está hablando del testimonio cristiano. Y el mundo, mire, el mundo nos examina a los cristianos básicamente en tres áreas: familia, finanzas y moralidad. Continuamente usted y yo somos examinados por el mundo en estas tres áreas: familia, finanzas y moralidad. El mundo ve cómo nos tratamos dentro del hogar, esposos, cónyuges, cómo tratamos a nuestros hijos. El mundo te mira cómo tratas a tus padres, nos ve, nos observa. También mira cómo manejamos nuestro dinero, cuán correctos somos en nuestros trabajos, el mundo nos observa. Y la moralidad, bueno, ni hablar. Estamos continuamente bajo la lupa del mundo en esta área que es tan importante. Por eso la Biblia habla mucho de estos tres temas. Si usted va a la Biblia va a encontrar que en Génesis nomás ya se nos cuenta cómo se forma la familia. Si vamos a Cantares nos cuenta la relación sexual entre el esposo y la esposa. Proverbios es todo un libro que escribe un padre aconsejando a sus hijos. Pablo nos habla de las relaciones dentro de la familia. Pedro también en su primera carta habla de la familia. El tema de la familia está muy mencionado en la Biblia porque Dios la inventó. También habla de la finanza, vaya a Proverbio y va a haber consejos de finanza. Y Pablo habla de la relación entre los amos y los empleados, diríamos hoy. Y este tema está mucho. Y la moralidad, bueno, toda la Biblia nos destaca la relación que hay entre obedecer a Dios en el tema de la sexualidad y las bendiciones, pero también nos muestra los perjuicios o consecuencias que hay para el que no obedece y no lleva una vida de moralidad pura. Entonces, el mundo observa estas áreas de nuestras vidas y, repito, usted y yo tenemos que ser un punto de referencia para este mundo que está perdido. Nos tienen que ver a nosotros y tienen que ver los conceptos de Dios reflejados o los conceptos bíblicos reflejados en nuestra vida.
Termino con el último punto. Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Última vez que Pablo menciona la palabra andar, aquí en Efesios. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Podríamos ponerle así, un andar en guardia, con la guardia en alto. De hecho, Pablo en el capítulo siguiente, Efesios 6, usted sabe que habla de la armadura del cristiano. Y ahí nos habla de cómo vivir en guardia. Cuando Pablo está mencionando acá los días son malos, seguramente tenía en su cabeza Pablo todo el contexto en el que vivía esta iglesia de Éfeso. Éfeso era una ciudad grande de unas 400.000 personas, era cuna de hechicería, de prostitución, de homosexualismo, y Pablo dice los días son malos. ¿Usted piensa que hoy en el siglo XXI podemos aplicar esta frase? Mire si estamos viviendo en tiempos malos, complicados, con toda la liviandad moral que nos rodea, cómo se está desbaratando la humanidad. Claro que podemos aplicar esto. Y Pablo dice, levanten la guardia, no gasten la vida en trivialidades, miren con diligencia cómo andéis, como sabios, no gasten, no pierdan el tiempo, vivan con la guardia en alto. Hermano, cuida a tu familia, cuida a tus hijos, cuida a tus nietos, protégelos con la oración, con el ejemplo, enseñándoles la palabra. Qué importante que es todo esto, un andar en guardia. ¿Cómo está tu andar? ¿Cómo está tu vida cristiana? Ojalá que hoy podamos meter, como decíamos al principio, una camarita a nuestro corazón, a nuestra vida íntima, a nuestra vida secreta, y a la luz de estos 7 versículos examinar nuestro andar. Un andar antiguo, que lo miramos no para mofarnos ni para torturarnos tampoco de nuestro pasado, sino para decir gracias Señor, ¿de dónde me sacaste? Un andar bueno es Cristo reflejado en nuestras vidas. Un andar coherente, una balanza equilibrada. Un andar diferente, ya no podemos vivir como el mundo. El problema no es los inconversos en la iglesia, el problema es que nosotros nos infiltremos en el mundo. Un andar entregado para que haya unidad. En la familia, en el matrimonio, en la iglesia hay que ceder. Y mire si tenemos ejemplo, como Cristo se entregó, la vara está muy alta, como Cristo. Un andar como faro, recordad que el mundo examina tu vida, tu moralidad, tu santidad, y ahí tenemos que ser un punto de referencia, una luz que marque el camino correcto. Y por último, un andar en guardia, no gastando el tiempo, porque los tiempos, porque el mundo que nos rodea está complicado. Hermano, deseo de corazón que estos simples conceptos que ya conocemos, hoy podamos recordarlos todos juntos y principalmente aplicarlos a nuestra vida cristiana para que andemos como el Señor Jesús quiere. Que Dios te bendiga y muchas gracias por la atención. Muy bien, hermanos, hemos llegado al final de la reunión en el día de hoy. Agradecemos a Manuel, a nuestro hermano Andrés también, desde ya que lleve nuestros saludos a sus hermanos en la provincia de Córdoba, a su iglesia, y agradecido por lo que han podido colaborar con nosotros en este día. Y nosotros, hermanos, nos vemos nuevamente el miércoles, como lo hacemos habitualmente, a las 20:30 horas, para el encuentro de estudio y oración. Siempre tengan en cuenta que en el grupito de WhatsApp nuestro hermano Osvaldo envía los motivos de oración para que cada uno en forma personal después en sus hogares puedan especificar sus oraciones. Y posteriormente el domingo, como lo hemos hecho hoy, una vez más a las 11 horas, la cena del Señor para próximamente, y luego la meditación de la palabra del Señor. Nos vemos, si Dios quiere y el Señor así lo permite, el próximo domingo. Que tengan un muy buen comienzo de semana. Hasta luego.